Bueno, muchachos, vamos a hablar ahora de el capítulo 15, primero del segundo libro, ¿verdad? El libro que vamos a utilizar este semestre, que es Sistemas conjugados, Simetría orbital y Espectroscopía ultravioleta. Bueno, los compuestos conjugados tienen diversas particularidades. Una de estas, ¿verdad?, es su estabilidad. Otra es que muchos de ellos, ¿verdad?, tienen colores. Desde hace muchos siglos, ¿verdad?, se están extrayendo colorantes de fuentes naturales con el fin de dar acabado, por ejemplo, a instrumentos musicales o con el fin de teñir la ropa. Ya veremos por qué estas especies son coloreadas. Antes de comenzar, entonces, a estudiar de manera formal las especies conjugadas, recordemos los tipos de alquenos que nosotros podríamos tener cuando en una molécula existe más de un doble enlace. Bueno, en primer término tenemos la especie, ¿verdad?, que llamamos conjugada. Y es una especie donde hay una sucesión de enlaces pi. ¿Se dan cuenta? O sea, donde también podemos observar que hay una sucesión de orbitales p que van a poder superponerse todos para generar una región grande, ¿verdad?, en la cual los electrones estén deslocalizados. ¿Ok? Por esa razón se llaman conjugados. ¿Ok? Bien. Recordamos también que si los dobles enlaces están separados, por ejemplo, por átomos de carbono Cp3, ya no están conjugados. No puede haber la superposición de varios orbitales p. Entonces, llamamos a estos dobles enlaces aislados. Y existe otro tipo, ¿verdad?, de especies que se llaman cumulenos, que tienen los dobles enlaces, como ustedes pueden ver, completamente juntos. Inclusive los dobles enlaces comparten un carbono central. ¿Ok? Bueno, estas especies, como ustedes pueden ver, no son conjugadas porque los enlaces pi que se forman están en planos diferentes. Bien, recordemos un poco acerca de la estabilidad de estas especies. Ya lo habíamos hablado, pero vamos a volverlo a explicar, ¿verdad? Fíjense que una forma de saber nosotros qué tan estable, ¿verdad?, es un alqueno dado, es midiendo su calor de hidrogenación. Como ya lo habíamos mencionado, los calores de hidrogenación, muchachos, son calores que se desprenden al medio, son negativos. La reacción es exotérmica. Pero claro, si yo tomo un alqueno y lo hidrogeno y desprende mucho calor este proceso, quiere decir que el alqueno era poco estable. Entre menos energía se desprenda en la reacción de hidrogenación, más estable va a ser el alqueno que se hidrogenó. Vemos, por ejemplo, el trans 2-penteno, ¿verdad?, que desprende solo 114 kilojulios, mientras que el 1-penteno desprende 126. Bueno, claro, nosotros sabemos que entre más sustituido por grupos alquilos, por el efecto de la hiperconjugación, ¿sí?, es un doble enlace, más estable va a ser. Bueno, en el caso de los dienos que son aislados, muchachos, como este, ¿verdad?, se dice, ¿verdad?, que los calores de hidrogenación son el doble de las especies que solo tienen un doble enlace. Sí son aislados. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un alqueno que tiene dobles enlaces conjugados? Fíjense que a partir de los datos que vimos en la lámina anterior, nosotros podríamos predecir que el calor de hidrogenación de este pentadieno, del 1,3-pentadieno, ¿verdad?, el trans, podría ser la suma del calor de hidrogenación del 1-penteno y del trans 2-penteno. O sea, una predicción inicial nos diría que esta especie debería de desprender cuando se hidrogena 240 kilojulios o 57.3 kilocalorías. Sin embargo, muchachos, cuando se hace el experimento con el compuesto se observa que solo se desprenden 225. ¿Qué es lo que sucede? Que la especie, como ya lo hemos mencionado, en la que hay conjugación, ¿verdad?, o sea, una secuencia de carbonos sp2, es más estable que las especies que no son conjugadas. ¿Ok? Entonces, bueno, a esta diferencia de energía entre lo predicho y lo que se observa realmente se le llama energía de resonancia. Y es muy particular, ¿verdad?, para todos los sistemas que son conjugados. Es una característica de ellos además. ¿Ok? No son todas iguales. Bien. Vemos que cuando se hidrogena un cumuleno, ¿verdad?, como este que está acá, pues el calor de hidrogenación que se desprende es muy alto. Lo cual quiere decir entonces que estas especies son bastante menos estables, inclusive
que aquellas que llamamos con dobles enlaces aislados. Bien, en esta gráfica lo que podemos observar claramente, muchachos, es cómo varía la energía de diferentes sistemas pi. Bueno, los cumulenos, o sea, especies que tienen dobles enlaces acumulados son las menos estables. Luego los alquinos monosustituidos, como ustedes pueden ver, cuando el alquino está disustituido, baja, ¿verdad? El calor de hidrogenación, o sea, es más estable. Cuando los dienos aislados, ¿verdad?, no están sustituidos, pues se desprende bastante energía. Pero si los dobles enlaces empiezan a ser sustituidos por grupos alquilo, la energía de hidrogenación baja, lo cual concuerda con algo que ya habíamos estudiado, y es que entre más sustituido por grupos alquilo esté un doble enlace, más estable será. Bueno, las especies conjugadas también, hay que decirlo, son las más estables de todas, ¿ok? Entonces, entre más dobles enlaces haya conjugados, ¿ok? No acumulados ni aislados, conjugados, la especie va a tender a ser más estable. Y por supuesto que si tengo una especie conjugada en la cual los dobles enlaces están sustituidos por grupos alquilo, se va a estabilizar aún más. Veremos que los aromáticos son un caso excepcional de estabilización por conjugación, porque los aromáticos tienen una conjugación que podemos llamar perfecta. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense que el calor que desprende, ¿verdad?, el butadieno cuando se hidrogena es menos 237 kilojulios. O sea, eso es lo que se desprende. Si hacemos el cálculo a partir del 1-buteno para ver cuánto sería lo posible que él desprendiera, ¿verdad?, lo que podríamos predecir, quiero decir, entonces son 252, lo que esperaríamos, ¿verdad?, sin que hubiera ningún factor estabilizante que desprendiera el butadieno. Sin embargo, vemos nuevamente que en el caso del butadieno, ¿verdad?, hay 15 kilojulios de energía de resonancia, lo cual quiere decir que el butadieno también se estabiliza por efecto de la conjugación. Bien, acá tenemos pues la representación de esa molécula, ¿verdad? Y acá tenemos un diagrama, ¿verdad?, o una representación de los enlaces pi, en la que se observa, ¿verdad?, que claramente el orbital P del carbono 2 se puede superponer con el orbital P del carbono 3 también. Esto es lo que llamamos conjugación. Este es el puente que le permite a los electrones que van a estar en este orbital molecular, muchachos, desplazarse en una región de un tamaño mayor a un enlace pi. Y es lo que ya sabemos que trae la estabilización. Bueno, para hablar cómo es la disposición de los electrones, por ejemplo en el butadieno y en otras especies conjugadas, vamos a revisar brevemente cómo es que era un enlace pi, cómo era la distribución orbital, dónde estaban los electrones en un enlace pi normal como en el del eteno. Bueno, primera cosa que debemos recordar, cuando nosotros combinamos dos funciones de onda, ¿verdad?, vamos a obtener dos fusiones de onda nuevas, ¿ok? Por ejemplo, cuando combinamos dos enlaces P, dos orbitales P, disculpen, vamos a obtener dos tipos diferentes de orbitales pi. Vamos a ver. Fíjense ustedes que cuando las ondas están en fase, o sea, cuando las funciones de onda, ¿verdad?, tienen el mismo signo, ocurre un traslape constructivo que se llama. ¿Ok? Y entonces obtengo una región sin nodos donde la probabilidad de encontrar a los electrones, ¿verdad?, está por encima, pero entre los dos núcleos, por encima o por debajo, ¿verdad? Entonces, esta es la región que se llama la región enlazante, ¿verdad?, o el orbital enlazante, y como ustedes pueden ver, este orbital molecular enlazante tiene menor energía inclusive que los orbitales P individuales. Sin embargo, hay otra forma en que se pueden combinar estas dos funciones de onda. Pueden generar lo que se llama un traslape destructivo, o sea, cuando no están en fase. Y entonces, cuando yo sumo, ¿verdad?, cuando yo hago la operación matemática de combinar los dos orbitales P, me encuentro que el orbital molecular que se genera tiene un nodo entre los dos núcleos y que los electrones en pi en este caso estarían más bien en los carbonos del doble enlace, ¿verdad?, nunca entre ellos.
Bueno, los que tienen nodos se llaman orbitales moleculares de alta energía y como vemos tienen mayor energía, ¿verdad? Que los orbitales p simples. Bueno, este es el diagrama del eteno. ¿Ok? Ahora, ¿dónde estarán los electrones en el eteno en todo momento? Aquí. ¿Se podrían promover a esta disposición? Sí, con la suficiente energía. Veremos cuando estudiamos la parte de ultravioleta hacia el final de este capítulo que pueden generarse transiciones en algunos compuestos para que un electrón pase de un orbital enlazante a uno antienlazante y eso se puede medir. Bien, ahora vamos a hablar entonces de quién, del butadieno, ¿ok? Entonces, aunque la disposición de los orbitales en el butadieno es esta, pues lo vamos a representar como si todos estuvieran en un mismo plano, sencillamente es más fácil de ver, ¿verdad? Por conveniencia nada más. ¿Ok? Ahora, si sumo 4 orbitales atómicos P, ¿cuántos orbitales moleculares debo obtener? Recuerden, sumo 4, obtengo 4. Vamos a hablar del primero. Cuando todos los orbitales P se encuentran en fase, o sea, cuando todas las funciones de onda tienen el mismo signo, entonces ocurre un traslape de los 4 y se forma una región orbital sin nodos completamente. Entonces a este primer orbital, que vamos a llamar pi1 muchachos, se caracteriza porque, ¿verdad? Es una región bastante grande donde pueden movilizarse 2 electrones. No hay nodos y la otra característica fundamental que tiene es que es de baja energía. Bien, vamos a ver cómo se obtienen las otras 3 funciones de onda y son, o vienen más bien de las posibilidades de combinación de estos orbitales P, muchachos. Fíjense que en esta disposición, cuando tengo por el lado izquierdo 2 que están en fase, ¿verdad? Y por el lado derecho otras 2 que están en fase, pero que no están en la misma fase de las primeras 2, pues entonces yo voy a tener un orbital molecular que voy a llamar pi2, pero que también es enlazante aunque tenga un nodo. ¿Por qué? Porque tiene 2 regiones, como ustedes pueden ver, que son enlazantes y solo una antienlazante. Entonces, a pesar de tener un nodo, muchachos, a este segundo orbital yo lo llamo orbital molecular enlazante. Otra posible disposición de los orbitales P me genera una función de onda, un orbital molecular con 2 nodos, y con una región enlazante. A este orbital pi3 ya le pongo un asterisco porque yo lo llamo el orbital anti-enlazante pi3, que ya yo sé que como característica va a tener que es un orbital donde los electrones van a tener energía, mucha energía, ¿verdad? O sea, van a ser menos estables. Finalmente, la última disposición, ¿verdad?, en la que podemos nosotros combinar a estas funciones de onda P, nos genera una situación muy destructiva, ¿verdad? O sea, completamente antienlazante. Se generan 3 nodos porque todos los orbitales, como ustedes pueden ver, se combinan de tal manera que, ¿verdad?, tienen diferentes signos. Y esta es la última región, la más energética, ¿verdad?, de todas. O sea, los electrones que estén ahí, si están en algún momento, van a tener un contenido energético muy alto, ¿verdad? Y por supuesto que es una región antienlazante. Bueno, así es, muchachos, ¿cómo se vería, digamos, cómo apreciaríamos nosotros el diagrama de orbitales del butadieno comparado con el del etileno? Fíjense ustedes que entonces van a haber 4 regiones, 2 enlazantes y 2 antienlazantes, perdón, ¿verdad? Las antienlazantes estarán en cuanto a nivel energético por encima del nivel energético de un orbital P y las enlazantes estarán por debajo. ¿Dónde van a estar los electrones en el butadieno? Lógicamente, como en el caso del eteno, en las funciones de onda o orbitales moleculares enlazantes, que son los de menor energía. Bueno, otra característica que debemos discutir aquí es que, bueno, las especies conjugadas pueden tener un equilibrio, o sea, los dobles enlaces conjugados pueden orientarse en el espacio, en una cadena, aunque estén conjugados, quiero decir, aunque el orbital P de aquí se superponga con este, bueno, yo puedo obtener 2 posibles disposiciones de esos dobles enlaces, la S-trans y la S-cis.
Y si tengo energía suficiente, puedo pasar de una a otra. Ahora, la S-trans y la S-cis, ¿qué tienen en común? Bueno, que ambas son disposiciones planares, muchachos, en las cuales se va a permitir o va a haber la posibilidad del traslape entre los orbitales p de estos carbonos, que serían 2 y 3, y por lo tanto tendríamos el fenómeno de la conjugación. ¿Ok? Claro, si esto se da, ustedes también pueden sacar como conclusión o pueden darse cuenta, ¿verdad?, que este traslape entre el orbital p del carbono 3 y el carbono 2, ¿verdad?, no es un traslape tan fuerte. La diferencia de energía entre estas dos es como 15 kilojulios, si mal no recuerdo, y lo importante de decir es que la S-trans es más estable porque, como ustedes pueden ver, cuando hay una disposición S-cis, los hidrógenos terminales de los dobles enlaces pues se acercan lo suficiente como para generar interacciones de tipo repulsivo. Ok, bueno, la discusión que acabamos de hacer de las especies conjugadas, muchachos, en general, también se aplica para especies conjugadas que tengan carga o deficiencia electrónica. Entonces vamos a hablar ahora del catión alílico, del radical alilo y tal vez del carbanión alilo un poquito. ¿Ok? Bueno, en primer término, ¿verdad?, fíjense que la posición alílica es la posición que está inmediatamente a la par, ¿verdad?, o después de un doble enlace. Si yo tengo un disolvente, ¿verdad?, que sea un disolvente polar que estabilice las cargas, es sencillo entonces, ¿verdad?, en condiciones muy sencillas quiero decir, que se puede perder un grupo saliente para formar un catión alílico. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de cationes alílicos. Entre más sustituidos, ¿verdad?, son los dobles enlaces en los cationes alílicos por grupos alquilo, más estables son. O bueno, entre más dobles enlaces, ¿verdad?, pueden generar un catión alílico. Si yo, en lugar de tener un metilo aquí, tengo otro doble enlace, ¿verdad?, ya son dos dobles enlaces que van a estar conjugados con este carbono que tiene carga positiva y por ende va a ser más estable. Bueno, aquí tenés la estabilidad de esos carbocationes. Fíjate que el alílico, ¿verdad?, aquí lo comparan sencillo con uno secundario, pero si está sustituido, la estabilidad aumenta rápidamente, ¿verdad?, a ser como si fuera uno terciario. ¿Ok? O sea, lo que se quiere decir es que los carbocationes alílicos se forman con relativa facilidad. Bueno, finalmente vean acá, ¿verdad?, cómo la carga positiva en el híbrido de resonancia se reparte no en uno, sino en dos carbonos de la especie alílica. ¿Ok? Bueno, en este caso los dos carbonos son iguales, pero en este caso no. Y veremos que eso tiene implicaciones sobre todo a la hora de hacer reacciones con este tipo de especies alílicas. Ok, aquí tenemos la primera. Fíjense ustedes que esta es una reacción química en la cual tenemos un disolvente prótico polar, tenemos calor, y obtenemos dos productos. Bueno, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, pues nosotros teníamos de orgánica 1 una reacción que se llamaba la solvólisis. Y el mecanismo de una solvólisis en general era SN1. Bueno, ¿será que en este sustrato que nosotros tenemos acá podemos, ¿verdad?, nosotros generar un mecanismo SN1? La respuesta es sí, porque aunque no se va a formar un carbocatión terciario, ¿verdad?, y bueno, sí, en una de las estructuras resonantes apreciaremos uno, lo que inicialmente se va a formar es un carbocatión alílico que está estabilizado por resonancia. Lo que nos resta ahora es explicar cómo es que se generan estos dos productos. Bueno, ahí está nuestra especie. En el primer paso de una solvólisis, ¿verdad?, de una reacción de tipo SN1, se pierde el grupo saliente, ¿verdad?, y se genera nuestro carbocatión, que en este caso no solo es secundario, sino que es alílico. Por lo tanto, yo podré dibujar, como ustedes pueden apreciar, otra estructura resonante del mismo. ¿Ok? Bueno, si ven ustedes el híbrido de resonancia, muchachos, hay dos posiciones, esta y esta, que tienen deficiencia electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se van a pegar entonces nucleófilos débiles, como en este caso el alcohol. Pueden pegarse nucleófilos fuertes, pero en este medio, ¿verdad?, lo que tenemos es el disolvente que funciona como nucleófilo débil. Bueno, acá tenemos sencillamente, ¿verdad?,
otra representación de que sí, efectivamente en una especie alílica van a haber dos posiciones, muchachos. Dos posiciones que van a tener deficiencia electrónica. Bueno, el nucleófilo ataca la posición positiva en un caso, ¿verdad? De un lado. Y entonces lo que nosotros vamos a obtener es el ion oxonio respectivo, ¿verdad? Que puede desprotonarse. Recuerden que el etanol me puede servir para quitar ese protón de ahí. Y así obtenemos entonces, muchachos, el primero de los productos que en este caso se puede apreciar acá, ¿ok? Ok, en la otra sección que es deficiente de carga positiva, pues también el nucleófilo se puede enlazar, ¿verdad? De tal manera que nosotros vamos a tener un ion oxonio que se desprotona de nuevo por efecto del etanol y me va a dar el otro producto. Entonces, lo que es importante de esto, muchachos, que ustedes puedan apreciar en este mecanismo, ¿verdad? Es que cuando tenemos especies que forman carbocationes alílicos o especies alílicas, pasa lo mismo con los radicales libres, lo veremos, nosotros vamos a tener la posibilidad de generar más de un producto en la reacción, a menos que los carbonos deficientes en electrones, ¿verdad? O los carbonos que tengan parcial carga positiva, muchachos, sean exactamente iguales. Bueno, esto nos lleva a estudiar las reacciones de adición 1,2 y 1,4. Okay, vamos a hablar ahora de más en general de una reacción como la que acabamos de ver. Entonces, fíjense, cuando yo tengo una especie como esta, ¿verdad? Y esta especie va a adicionar una molécula como la de HBr, pues el hidrógeno podría pegarse en uno de los carbonos terminales, en este o en este, ¿verdad? Es lo mismo. Y el bromo podría inicialmente pegarse en la posición contigua o vecina. A esto es a lo que yo le llamo el producto 1,2. Que de la adición 1,2 es la adición normal a un doble enlace de un alqueno, ¿verdad? O sea, como las que vimos en el curso 1. Sin embargo, y como sabemos que hay un proceso resonante por medio, ¿verdad? O sea, un proceso de deslocalización de la carga, yo podría tener la carga positiva a 1, 2, 3, 4 carbonos, o sea, en este, ¿verdad? Y entonces, una vez que se ha pegado el primer hidrógeno, ¿verdad? El bromo se pega en esa posición. Entonces, ya no tengo una adición 1, 2, sino que voy a tener una adición 1 y vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, los dianos, ¿verdad? O las especies conjugadas me pueden dar procesos de adición 1, 2 o 1, 4. Bueno, aquí tenemos sencillamente el mecanismo, ¿verdad? Que es igual que el que acabamos de resolver, nada más para que entendamos cómo ocurre esta situación. Fíjense ustedes que este par de electrones, ¿verdad? O este es lo mismo, capturan el hidrógeno que es suficientemente positivo de tal manera que se genera la especie alílica. Y como muestran estas dos estructuras, ¿verdad? Esta especie se estabiliza por resonancia. Ahora, ya sabemos que van a existir dos carbonos, este, ¿verdad? Y este, ¿sí? Que van a tener deficiencia electrónica y entonces el bromo va a tender a unirse a los dos. ¿En qué porcentaje? Ya lo veremos, ¿ok? Y en qué condiciones también. Pero fíjense, si se pega en la posición contigua a donde se pegó el primer hidrógeno, la adición es 1,2. Y si se pega en la posición a 4 carbonos, la adición es 1,4. Bien, fíjense ustedes que en la realidad, si hago esta reacción a menos 80 grados, obtengo un 80% del producto 1,2 y solo un 20 del 1,4. Sin embargo, si hago esta reacción a 40 grados, ojo que aquí la condición que estoy variando es la temperatura, ¿verdad? Y pues, fíjate vos que cambia totalmente porque el 85% es del producto 1,4 y el 15% es del producto 1,2. Inclusive, si esta reacción, cuando ya llegó o cuando ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y se formaron los dos productos en estas proporciones, yo la caliento, paso a este esquema. Bueno, esto se explica muy bien, muchachos, aplicando conocimientos que ya teníamos un poquito de orgánica 1 y tenemos que volver a hablar del equilibrio cinético y del equilibrio termodinámico. Bueno, con esta gráfica lo podemos comprender, muchachos. Fíjense ustedes,
El producto 1,2 se obtiene más rápido porque es el producto, ¿verdad?, que tiene una menor energía de activación para formarse. Sin embargo, no es el producto más estable porque el doble enlace está menos sustituido. Ahora, el producto más estable que puede formarse es el producto 1,4, como ustedes pueden ver, porque el doble enlace está más sustituido. ¿Qué es el asunto con el producto 1,4? Bueno, como ustedes pueden apreciar, el problema que hay es que para que él se forme, se requiere una mayor cantidad de energía. Bien, ¿qué pasa a menos 80 grados, chavalos? Bueno, a menos 80 grados esta reacción no es reversible, la temperatura es muy baja. Entonces, ¿quién se va a formar en mayor proporción en un proceso que no es reversible y que no tiene energía para pasar por aquí? Pues el producto que se genera más rápido, el que requiere menos energía de activación, aunque no sea el más estable. A menos 80, que la reacción no es en equilibrio, se forma más fácil el producto 1,2. ¿Qué es lo que pasa a 40 grados? La temperatura ya es muy alta, o bastante más alta, ¿verdad? Y entonces, el proceso entra en equilibrio. Ya yo tengo energía suficiente no solo para pasar por este, sino que por este. Quiero decir que el producto 1,2 es el que se forma más rápido a las dos temperaturas. Pero cuando el proceso entra en un régimen de equilibrio, porque la temperatura es suficiente, y cuando yo tengo la energía para pasar por aquí con el tiempo, ¿verdad?, yo voy a obtener un porcentaje mayor del producto más estable, que en este caso es el producto 1,4. Resumiendo, muchachos, a menos 80 grados, entonces yo tengo un régimen, ¿verdad?, de equilibrio cinético, ¿verdad? Mientras que a 40 grados, disculpen, más bien yo tengo un proceso, ¿verdad?, regido por la termodinámica. ¿Por qué por la termodinámica? Porque se va a formar el producto más estable, ¿verdad? Entonces, a menos 80 se forma el producto más rápido, equilibrio cinético. A 40 grados, ¿verdad?, se forma el producto más estable termodinámicamente. Entonces yo digo que la reacción está en un régimen de equilibrio termodinámico. ¿Ok? Bien, pues acá podemos ver entonces, de nuevo, otra ilustración de los productos 1,2 y 1,4, ¿verdad?, en un sistema que, como ustedes pueden ver, genera dos carbonos positivos que no son iguales. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de lo de los radicales libres que se pueden formar en la posición alílica. Recuerden ustedes que el NBS era una especie que me servía para hacer las bromaciones alílicas o benzílicas, ¿ok? Bueno, el NBS, ¿verdad?, se forma, ¿verdad?, o me libera, mejor decirlo así, no se forma, disculpen, me libera pequeñas cantidades de bromo al reaccionar de manera radicalaria con HBr, ¿verdad? Se formará la succinimida, que resulta ser que después queda insoluble en el medio de reacción y se puede filtrar fácilmente, ¿verdad? Pero lo que es importante es que me genera muy pequeñas cantidades de bromo. ¿Por qué yo quiero que hayan pequeñas cantidades de bromo cuando quiero hacer una bromación alílica? ¿Por qué no le echo, como dice aquí, un montón de bromo directamente? Bueno, porque aunque ya sé que la bromación es una reacción selectiva, muchachos, eso yo lo sé, si utilizo pequeñitas cantidades de bromo, todavía favorezco más la generación de un solo producto. Si tengo mucho bromo en el medio, ¿verdad?, un sustrato se puede bromar en más de una posición. Bueno, si yo quiero hacer la bromación alílica, ¿verdad?, con un muy buen rendimiento, tengo que usar NBS para utilizar o que se me liberen pequeñas cantidades de bromo. Bueno, aquí tenemos el mecanismo, ¿verdad? Sencillamente es un mecanismo de radicales libres como el que ya estudiamos. La bromación alílica ocurre con un paso de iniciación en el cual se genera un radical libre bromo. Pero después este radical libre bromo, ¿verdad?, si yo controlo nuevamente la concentración de bromo y además la temperatura o la cantidad de energía que yo le doy al proceso, se va a desprender selectivamente, ¿verdad?, en un proceso de propagación, como ustedes pueden ver, uno de los hidrógenos alílicos para darme lugar a la formación del radical alílico que está estabilizado por resonancia, ¿verdad? Bueno, el producto halogenado se formará cuando este radical genere, ¿verdad?, otro radical libre bromo y el producto esperado, ¿verdad?, en otra reacción de propagación. También se puede formar el producto en reacciones de terminación.
Muy bien. Lo que estamos observando acá, muchachos, es con qué facilidad relativa se puede formar un radical libre de tipo alílico. Fíjense que uno terciario, que ya nosotros dijimos en el curso 1 que era más estable que los demás, ¿verdad? Requiere de 403 kilojulios o 96 calorías para formarse, mientras que el alílico requiere de 372. Entonces, aquí sí hay una diferencia más marcada que en los carbocationes. El radical libre alílico es más estable, muchachos, que el carbocatión terciario. ¿Ok? De nuevo, nada más como para reforzar lo que dije anteriormente. Cuando tengo la posibilidad de dos carbonos deficientes en electrones, ¿verdad? Aunque sea un radical, ya no es un carbocatión, pero siguen siendo carbonos deficientes electrónicamente estos dos. Y estos dos carbonos resulta que son distintos. Yo voy a obtener una mezcla de productos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tendremos un producto cuando se pegue el bromo en esta posición y cuando se pega en la posición terminal. ¿Ok? Bueno, eso es porque, recuerden, al igual que en un carbocatión alílico, en un radical libre alílico, muchachos, voy a tener dos posiciones deficientes en electrones, y si son diferentes, voy a tener que formar dos productos. Bien, vamos a ir terminando este videito con un ejemplo sencillo. ¿Qué les parece? Entonces, ahí vamos a predecir los productos de las reacciones. Ciclopenteno con NBS y tetracloruro de carbono. Ahí está. Pero el ciclopenteno tiene dos posiciones alílicas, ¿cierto? Nada más. Lo que pasa es que las posiciones alílicas son iguales. Entonces el producto único que obtenemos es este. Este señor también es muy simétrico. Solo va a tener una posición, como ustedes pueden ver aquí. Una posición, son iguales, ¿verdad? Todas, por eso solo hay una, que se puede bromar. Y entonces por eso solo obtenemos ese producto. Y el último de los compuestos no tiene una posición alílica, pero tiene una posición bencílica, muchachos. Es esa. Y esa se va a bromar de tal manera que se genere el producto deseado. Bien, vamos a terminar aquí esta parte. Continuamos, muchachos, con el tema en el siguiente video. Gracias.